Profesor, buenas noches, profesor y compañeros. Buenas Hola, noches. jóvenes, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, profesor y compañeros. Buenas noches con todos. Buenas noches, profesor. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Compañeros. Hola, jóvenes, buenas noches. Profesor, buenas noches. ¿Y esa bebita de quién es? ¿Qué edad tiene la bebita? ¿Aló? Profesor, disculpe, mijito. No, está bien, perfecto. ¿Qué edad tiene tu niña? 1 año, profesor. Ah, mira. Y ya puedes chequear, ya puedes chequear su vista de ella. Claro. Ya, profesor. Somos de Iquitos, profesor, del doctor Palomino. Ah, mira, desde Iquitos, mira. ¿Cómo está la cosa en Iquitos? ¿Cómo está el clima? Mucho Ya calor, ¿no? mejor. Sí, mucho calor acá, pero ya Claro. ya bajó ya la enfermedad acá, la pandemia. Claro, es el de la región que, el departamento que tiene menos casos ahora, sí. Así es, doctor, así es. Eso es cierto, es verdad, ¿no? No sabemos por Sí. la televisión las noticias, pero tú tienes la versión oficial. Sí, pues acá ya todos están inmunizados ya. Mira. Sí, doctor. Qué bueno, qué bueno. Ya, doctor, ya. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches con todos. Buenas Vamos a noches, empezar. profesor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Vamos a iniciar con las clases. Ya son las 8:10. Salud, bebé. Amón. Au. Me importas tú y tú y tú. Está mal escrito, profesor. ¿Qué está mal escrito? La palabra tú no debe llevar tilde porque es un pronombre. Muy bien. Adjetivo posesivo es tu carro. Fuiste tú. Protege tu patrimonio. Protege porque tú eres patrimonio. Oye, eso es lleno. ¿Qué es eso? Y hay que ponerle sostén. ¿Ah? Uy, de ahí que se dijeron. Gordito, vamos a ver. No voy a escuchar y yo dándole con la mano. Buenas noches, profesor. Buenas noches, buenas noches. Inviten a la fiesta. ¿En clases? En clases, por favor, compañeros. ¿Estamos cantando cumpleaños? ¿Estamos cantando cumpleaños, compañeros? Inviten a la fiesta, queremos cantar. Bien, torta. Sí, la torta.
Que todos cantamos en coro. El Compañeros, de profesor verdad, también está todos invitado cantamos en coro. a la fiesta. No se dan cuenta. Profesor, ¿nos acompaña a cantar? ¿Qué pasa con ustedes? Más seriedad, compañeros. Ah, pensé que era del aula, compañero. No se ponga tan serio. Compañera Rueda, apague su audio. Buenas noches, profesor y compañeros. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Compañeros, disculpen, el profesor está hablando porque yo no le escucho. Todavía no. Ah, ok, gracias. Sí, profesor, se pueden ver las diapositivas. Yo no le escucho al profesor. Yo lo tampoco. Lo ha escrito el chat. Tienen que revisar también los chats que les enviando. Sí, yo lo tengo aquí, pero no lo he visto. Profesor, no se escucha nada.
¿Todos no los escuchamos o solamente son algunos compañeros? ¿Me confirman? No se escucha nada. Nada. Yo pensé que estábamos esperando. Yo tampoco no lo escucho. Ya, ahora sí. ¿Aló? Ahí Sí, ahora sí. Hola, Listo. profesor. Listo, Buenas jóvenes, ahora sí. noches. Buenas noches. Empezamos entonces. Apaga los micros, por favor. Pero el que desea participar, igual, levanta la mano, activa el micro y le escuchamos. Hemos quedado siempre las clases dinámicas. Deseo que participen ustedes. Hacemos una pausa, comentamos, preguntan y yo voy aclarando y así la clase será mucho más interactiva, ¿no? Y más interesante. Les comentaba al inicio que la clase pasada hicimos una presentación cómo realizar el examen externo cuando el paciente entra al consultorio. Entonces, eso ya está claro. Tienen que repasar siempre la diapositiva. Hablamos del propósito, cómo se examina, qué necesitamos, cómo se registra y qué materiales o instrumentos eran necesarios para llevar adelante ese examen externo. Eso ya está claro. Entonces, ahora vamos a hablar sobre la agudeza visual, es decir, cómo realizar la agudeza visual y cuál es el propósito, para qué sirve, qué utilidad tiene, ¿no? Porque todo examen siempre tiene una utilidad, tiene un propósito. Y de eso vamos a hablar ahora. En la primera diapositiva ahí tienen dos links, donde usted puede revisar, ingresan a la página web y revisan en forma muy interactiva y muy dinámica cómo es que se lleva a cabo en la práctica esta agudeza visual, paso por paso, y luego cómo se anota, cómo se lee los resultados y sobre todo cómo se interpreta. Si nos alcanza tiempo al final vemos los dos videos, pero voy a hacer la presentación de la clase en PPT ahora. Fíjense ustedes aquí cómo se construye los optotipos. Para yo determinar la agudeza visual necesito un instrumento que se llaman los optotipos, ¿no? Opto viene de ojo y tipos, ¿qué son? Son formas o tamaño de letras. Puede ser símbolos, números, igual, ¿no? Entonces, esto es el esquema más clásico, ¿no? ¿Cómo construimos nosotros un optotipo? Fíjense acá una letra E, cada lado de esto vale 5 y cada cuadrado es 1. Entonces multiplican ustedes 1, 2, 3, 4 y 5 en horizontales y también 5 en verticales. Entonces 5 por 5 sería 25, ¿no? Entonces, y hay laptops también a buen precio, ¿ah? Todas las letras. mi amor. Por favor, apaga su micro, señor. Sánchez, por Si no, interrumpen las clases, ¿no? Nuestra clase empieza a las 8 en punto. Yo le doy tolerancia hasta las 8:10. Y después todos concéntrense en el examen. Olvídense de las ventas, del bebito, de todo. Tiene que haber orden y disciplina. Si no hay disciplina, no avanzamos, ¿no? Pero también interrumpe a sus compañeros. Entonces hay tiempo para todo. Hay tiempo para la familia, hay tiempo para las ventas, hay tiempo para las clases. Todo en orden. Si no hay disciplina y orden, no hay futuro. Es importante. Orden, disciplina, respeto para todos. Muy bien. Entonces, así construimos nosotros los optotipos. Entonces, aquí tienen ustedes al lado izquierdo el ojo del paciente y a la derecha el optotipo, en este caso, una letra L. La distancia, ¿cuánto siempre? 6 metros. Entonces, cuando yo cambio la distancia, cambia también el tamaño, el detalle de la letra, ¿no? Entonces, si estoy viendo 33 centímetros, miran el tamaño, es 87. Si veo a 50 centímetros, 145. Y seguimos avanzando. Y si voy a 1 kilómetro, el tamaño aumenta por él. Entonces, así construimos todos los optotipos. O sea, todos los optotipos, ya sean números, letras, símbolos, siempre tienen 5 por 5, 25, siempre. Y cada cuadrado, ¿cuánto vale? Vale 1, un segundo. Entonces, sumamos las horizontales verticales, sería 5 segundos en vertical y 5 en horizontal. Esa es la forma como se construyen los optotipos.
¿Y todo está relacionado en cuál? En el ángulo visual. Aquí es ángulo visual 1 minuto, ¿no? Entonces 5 por 5 sería 5 minutos aquí. ¿Pero a qué distancia? En este caso a 6 metros de distancia. Entonces, ¿cuál es el concepto básico, la definición de agudeza visual, ¿no? ¿Qué es agudeza visual? Entonces, un segundito, vamos a poner esto aquí. Ya estamos. Entonces, definición de agudeza visual, dice, es la capacidad para discriminar detalles finos de un objeto en el campo visual. En este caso, mirando hacia 6 metros, es el infinito óptico. Los objetos visualizados o contemplados. Evalúa cuál, dijimos en la clase pasada, la función macular, e informa de la presión del enfoque retiniano, integridad de los elementos neurológicos del ojo, capacidad interpretativa del cerebro, y se determina de esta manera. Agudeza visual es igual 1 sobre el mínimo ángulo de resolución. Entonces la agudeza visual ya será 1 entre 1. ¿Cuánto es eso? Al 100%. Entonces, de esta parte quiero que tengan, me presento solamente esta definición, que define precisión de enfoque ¿dónde? En la retina. Y eso dependerá de qué? De la potencia del ojo, pero también del tamaño del ojo. Dijimos en la clase pasada, era importante eso, ¿no? Había visión central y visión periférica. La visión central con la agudeza visual, la función macular, y la visión periférica a través de la campimetría. Entonces la función central me daba básicamente la función de los conos y en la periferia más de los bastones. Entonces habían 2 fotorreceptores en la retina, ¿no? Uno para la visión diurna y otro para la visión nocturna. Para la visión diurna tenemos los conos y para la nocturna los bastones. Muy bien. ¿Qué más determina esto? Dice integridad de los elementos neurológicos del ojo. No olvidarse, los ojos simplemente son como una estación de televisión. Captan la imagen, pero no nos dice qué tipo de imagen es. No nos define ni el contraste, ni la forma, ni el color, ni el tamaño. Esa es función. Esa función la realiza el cerebro. Entonces me está diciendo simplemente, cuando la agudeza visual no es buena, no solamente piensa en la retina, también piensa ¿cuál? En las vías ópticas, pero también en el propio cerebro, ¿no? Así que la falla puede estar en el globo ocular, en las vías visuales y en el cerebro. Básicamente, ¿en qué zona? En la corteza visual. O sea que en el cerebro hay cada zona, cada área para cada actividad. Hay zonas para la audición, hay zonas para el sueño, para el movimiento, para la visión en 3D. Y así igual, también hay una zona exclusiva para la visión, que está en la corteza visual. Esos detalles anatómicos y fisiológicos van a ver ya con el profesor Navarro, pero igual, sé que la visión se desarrolla en la corteza visual. Allí se hacen las imágenes únicas, se procesan y se interpretan la imagen de un objeto. Entonces, la agudeza visual no solamente sirve para ver si el paciente necesita o no necesita lentes. Esa es una. Esa se llama simplemente hay enfoque o no hay enfoque en la retina. Pero además también te da información, ¿no? Cómo están las vías visuales. Pero también te da información cómo está esa capacidad interpretativa en el cerebro. No se olviden, ¿no? Es ojo, vías visuales y el cerebro. Y todo es visión. ¿Y cómo notamos? Simplemente, ¿cuál es el símbolo? AB, agudeza visual. Y eso igual a ¿qué es? 1 sobre MAR. ¿Y qué es MR? Máximo ángulo de resolución. Hasta allí. Preguntas hasta esa diapositiva. Es muy clarito, simplemente. Entonces, la pregunta va a ser siempre, cuando hagamos el examen, ¿cuál es el propósito de la agudeza visual? Si yo no entiendo el propósito de una prueba y de un test, no voy a poder hacer bien la prueba. No voy a poder interpretarlo. Entonces, cuando ya vamos a dar el examen a mitad de ciclo, a fin de semestre, tiene que responder básicamente cuál es el objetivo, el propósito de hacer una agudeza visual, ¿no?
Uno es saber si la imagen está en retina o no está en retina, ¿no? O sea, hay un problema de tipo refractivo. Otro es cómo están las vías neurológicas, las vías visuales. O sea, que esa vía que lleva información desde los ojos hacia el cerebro. ¿Qué más? Y también cómo está esa función en la corteza visual, ¿no? Es eso. Y la manera correcta es elaborar un optotipo es de esta manera, ¿no? En base al ángulo visual, pero enfocando el ojo a qué distancia, a 6 metros. Esa es la primera parte, el concepto básico de agudeza visual. Es la capacidad de discriminar detalles finos de un objeto en el CD. ¿Qué CD? Campo visual. Pero básicamente en la zona central. Y es la inversa del ángulo desde el cual los objetos son visualizados o son contemplados. ¿Y qué evalúa? Las 4 cosas que hemos mencionado aquí, ¿no es cierto? Perdón, 3. Precisión en el enfoque retiniano, en la mácula, cómo están las vías visuales y cómo está la función visual en el cerebro. No olvidarse, el cerebro es una computadora perfecta. Entonces hay cada área para todo. Para el sueño, para miccionar, para ver los colores, para la audición, etcétera, etcétera. Muy bien. Sigamos. ¿Qué más? Entonces, si vamos a la primera parte, saber si el paciente tiene una buena audiencia visual es si vamos a prescribir o no vamos a prescribir lentes. Puede ser prescripción y refracción óptica. Al comparar la audiencia visual sin corrección y la audiencia visual con corrección, se determina la necesidad de prescribir la corrección. Puede ser para visión lejana, para visión cercana o para ambos a la vez. Es el primer objetivo, ¿no? Es el paciente presenta un problema refractivo o no presenta un problema refractivo. Es decir, ¿hay un problema de enfoque o no hay un problema de enfoque? Entonces, o la imagen está desenfocada, puede estar por delante o por detrás, y eso hay que compensarlo. Entonces, el objetivo primero es saber si hay un enfoque. Si no hay buen enfoque, simplemente hay que determinar la audiencia visual y luego hay una refracción ocular o refracción óptica y luego hay que prescribir. ¿Qué es prescribir? Que es elaborar la receta, la fórmula, o sea que esa medida de su defecto refractivo, ¿no? A través de la retinoscopía, a través de un método subjetivo, puede ser con la caja de prueba o puede ser con el coróptero, con lo que ustedes conocen, poco a poco. Ese es el objetivo, ¿no? O sea que enfocar la imagen en la retina, pero básicamente en la zona macular. ¿Y para qué es que necesito saber? Necesito saber la audiencia visual, tanto lejos, de cerca o ambos a la vez, pero también la agudeza visual para distancias intermedias, sobre todo en estos tiempos, donde se usa mucho la computadora que no está ni tan cerca ni tan lejos, ¿no? A una distancia intermedia, más o menos a 50 o 70 centímetros. ¿Preguntas hasta allí? ¿Hay preguntas o no? Fíjense, ¿eh? No se olviden que toda prueba, todo examen, cual sea, tiene un propósito, el objetivo. Es eso ténganlo bien clarito. Sí. Profesor, buenas noches, una consulta. En el caso de la distancia que mencionó, que dijo a 6 metros, ¿sí o sí tiene que ser a 6 metros? ¿O hasta qué fila puede llegar a ver el paciente, digamos, a 6 metros? Sí. O si en caso la distancia es más pequeña. En estos tiempos, con los nuevos optotipos, se puede variar la distancia. Tranquilamente. Hay optotipos para 6 metros, para 5, para 4, para 3 e inclusive a 1 metro. Pero ¿por qué a 6 metros? Tiene su explicación. Entonces, todos los rayos de luz que salen de un objeto luminoso o de cualquier objeto, ¿cómo salen? Salen divergiendo. Cuando ustedes mueven una bombilla, un foco en su casa, la luz sale disparada en todas las direcciones, ¿no? Sale en horizontal, vertical, oblicuo, o se sale generalmente divergiendo. Entonces, la gran pregunta es, si salen divergentes estos rayos de luz o esta es luminosa, ¿cómo es que ingresa a mi ojo? Si ustedes fijan una bombilla de luz en su casa o de un, no sé, de un automóvil o de un poste de luz, los rayos de luz, ¿cómo salen? ¿Paralelos, convergentes o divergentes? Esa luz que están viendo ustedes, ¿cómo salen? Salen disparados por todos los lados, ¿no? Generalmente salen divergentes.
por todos los lados. Pero entonces, si fuera todo el tiempo divergente, es cómo es que entra en mi ojo y cómo es que enfoca en la retina, ¿no? O sea que hay rayos que son divergentes, paralelos y convergentes. No se olviden, rayos de luz que divergen, luego se hacen paralelos y luego convergen. ¿Y cómo ingresan en mi ojo? A la retina, por convergencia, ¿no? Si no, no habría manera de que se forme una imagen en la retina. Entonces, en principio, todos los rayos de luz salen divergentes. Pero, cuando llegan estos rayos a una distancia de 6 metros, se hacen paralelos. La luz que sale de cualquier fuente luminosa sale divergente. Cuando están a 6 metros de nuestros ojos, se hacen paralelos y viajan así. Y al llegar al ojo, o sea, cuando pasan más de los 6 metros, ya se refractan con la lágrima, luego con la córnea, el cristalino, y luego ¿cómo se hacen? Se hacen convergentes. O sea, esa luz que salió divergente a los 6 metros se hace paralelo y a mis ojos ya ingresan convergentes, ¿no? ¿Y convergen dónde? En un punto en la retina. Y ahí se forma la imagen. Para cada ojo, una imagen por ojo derecho y otra imagen por ojo izquierdo. Entonces, esa es la razón por la cual los prototipos tienen que estar siempre a 6 metros. ¿Por qué? Es el infinito óptico, ¿no? Porque a partir de los 6 metros, los rayos que salían divergentes ya van paralelos a mis ojos. Y cuando llegan a los ojos, ya convergen por la refracción. La refracción hace que la luz converja, porque si no, no habría forma de ver las imágenes, ¿no? Es por eso que calculan la distancia para 6 metros. Así fueron hechos los primeros optotipos, ¿no? Pero eran optotipos en cartón, actuando optotipos digitales, ¿no? Entonces yo puedo calibrar mi ángulo visual y mi distancia a cualquier distancia. Entonces, en el pasado, como no habían estos optotipos digitales o por proyección, hay unos optotipos que eran invertidos. Esas letras de E, de Snellen, o el optotipo de Snellen, que ustedes ven para 6 metros, era al revés. Pero ¿cómo utilizamos? Con un espejo, ¿no? ¿Qué hace el espejo? El espejo duplica la imagen. Entonces el optotipo está ubicado a 3 metros y el paciente leía los optotipos a través del espejo, ¿no? O sea que ve distancia objeto y distancia imagen. El paciente estaba ya no a 6 metros, sino a 3 metros. ¿Pero qué hace el espejo? Por reflexión, duplicaba la imagen, ¿no? Entonces el paciente estaba viendo los optotipos ya derechos, pero a través del espejo, a 6 metros. Esos son los famosos optotipos invertidos, al revés, ¿no? Tampoco ya no se usan mucho, ¿no? Pero que eso era la única opción en el pasado, no había más. Pues habían optotipos para 6 metros y optotipos para 3 metros, pero con espejo. Pero todo se ha mejorado, ¿no? Hay optotipos con proyección, o los digitales. Yo calibrar la distancia a cualquier distancia. Entonces no se hagan problemas, ¿no? Es que en estos tiempos, si es posible hacer agudeza visual, hacer una buena refracción a 3 metros, a 2 metros e inclusive a 1 metro. ¿Está claro la respuesta? ¿Alguna pregunta más? O sea que no se preocupen realmente por 6 metros. Eso es lo ideal, lo deseable. Pero no simplemente utilicen optotipos para 3 metros, o para 2, o para 4. Hay optotipos para todas las distancias, ¿no? Pero no es que simplemente lo han hecho al azar. Han hecho respetando esta imagen que hemos presentado al inicio, ¿no? Siguiendo este esquema. O siguiendo siempre el ángulo visual. ¿Más preguntas por Para ahí? una consulta. Sí. En el caso de la prescripción, así sea la agudeza visual sin corrección 20-25 y la agudeza visual con corrección 20-20, así sea esa diferencia mínima, ¿sí hay necesidad de la prescripción de lentes? Sí, sí. Sobre todo si hay síntomas, ¿no? Pero si un paciente no presenta síntomas realmente entre 0,25, entre 20, 25, la diferencia es mínima, una línea, ¿no? ¿Y cuánto será su prescripción? Será igual a 0,25. Entonces realmente no justifica los lentes planos. Pero si el paciente presenta síntomas, usa mucho las computadoras, o tiene una vida muy activa, trabaja muchas horas, sí justifica prescribir aunque sea 0,25.
Pero también dijimos la clase pasada, no prescriben lentes negativos, siempre prescriben lentes positivos, porque el lente positivo relaja acomodación, es que el paciente tiene menos estrés. Entonces, ¿cuánto es el lente de menor poder de descanso? No un negativo, prescribe un más 0.25 o más 0.50. Entonces, eso le ayuda muchísimo, sobre todo para visión próxima y para visión intermedia. ¿Por qué? Porque relaja la acomodación del músculo ciliar. Entonces, ya no recetan ustedes como lente de descanso menos 0.25 y se complica la vida del paciente. Siempre prescriben lentes positivos. El lente positivo relaja mucho y es antiestresante visual, sobre todo en estos tiempos de COVID. ¿Y a quiénes más? Esos pacientes que están empezando o están muy cerca de la presbicia, pacientes de 38 años, 37 o cercano a 40. Con un lente positivo le va a ayudar muchísimo a optimizar su visión, sobre todo en visión próxima y en visión intermedia, ¿no? Porque prácticamente la visión lejana no lo usamos estos tiempos, ¿no? Porque estamos horas y horas frente a la computadora o haciendo actividades en visión próxima o visión intermedia. Entonces, tu pregunta es si justifica prescribir 0.25 cuando el paciente presenta síntomas o cuando está muchas horas frente a la computadora, ¿no? Pero no solamente un 0.25 como tal, ¿no? Tienes que darle algún tratamiento adicional que tenga filtros, que tenga un tratamiento antirreflectivo, por ejemplo. Y ahora que está muy de moda, un filtro que bloquea la luz azul dañina, ¿no? Hay muchas marcas, todos los lentes, todas las compañías están sacando sus lentes contra luz azul dañina, ¿no? Hay los de Kodak, hay Essilor, tienes Rodenstone, realmente todas las marcas, ¿no? Tanto las americanas, las extranjeras y también los lentes chinos. Entonces eso es la forma de prescribir. No solamente lentes con poder, sino lentes con tratamiento. ¿Tratamiento para qué? Para que el lente no se raya tan fácilmente. ¿Tratamiento para qué? Para que proteja el luz ultravioleta. ¿Tratamiento para qué? Para que minimiza o elimine los reflejos, los antirreflectivos. Y también tratamiento para que me bloquee la cantidad de luz azul dañina. Y si quieren filtros. Profesor, disculpe. Sí. Hola. Ese que dice de la luz azul dañina, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese tipo de luna? Hay varias marcas, ¿eh? Por ejemplo, lo de top se llaman el Blue Defense, ¿no? Blue es azul, Blue Defense, ajá. Defensa, que es defensa contra la luz azul, sí. Lo de Essilor es el Blue Protect. Blue Protect. Okay. Gracias, profesor. Los de otra marca tienen el Circadian también. El Circadian. Tienes, por ejemplo, el Prevencia, el Crystal Prevencia. Y hay unas nuevas marcas coreanas o chinas que tienen realmente todo el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Es bloquear de alguna manera la luz azul. No toda la luz azul, ¿no? Porque si bloquea toda la luz azul, nos quedamos sin luz azul, ¿no? Solamente bloquea una longitud de onda que es dañino para la vista, nada más. Porque no es que bloquee todo, no es bueno bloquear ni mucho ni poco. Solamente profesor, una consulta. ¿Y cuánto es lo que bloquea? ¿Cuánto es el porcentaje que más bloquea o menos de la luz azul? 70-80%. El resto es luz azul. Saludable, luz buena para nuestra visión. O sea que no bloquea toda la longitud de luz. Entonces cada fabricante, cada compañía tiene cuánta protección lo va a poner a sus lentes. Pero también ahora los dispositivos electrónicos como las tablets y los celulares tienen ya un filtro contra luz azul. Creo que a partir de iPhones 4 o 5 entran a las tabletas o a celulares, ahí dice luz azul. Y realmente es muy relajante leer con ese filtro que tiene el celular y sin filtro. La visión descansa más, es mucho más relajante. Buscan el celular si no lo bajan de internet, ¿no? Dice protección contra luz azul. Tienes doble protección ahora, ¿no? Los lentes que vas a usar, pero también los celulares y las tablets ya tienen ese filtro. Profesor, disculpe, buenas noches, una consultita. Dime. Respecto a la agudeza visual para niños de 4 o 5 años, la distancia también debe ser a 6 metros, a 3. ¿Qué piensan ustedes? ¿Aló? Sí. ¿Sí? ¿Qué piensan ustedes? Diferente, completamente. El niño de 1 año son 1 metro de distancia. Claro, cambia completamente. Okay. Para los niños hasta los 3 años, distancia perfecta es 3 metros. Ok. Ese 3 era metros, sí. Muchas gracias. Eso haremos poco a poco, sí.
Es que el niño pequeño no ve todavía, no lejos, ¿no? Solo ve de cerca. Ve a medio metro, luego a 1 metro. Entonces hay unos optotipos especiales para niños para ver la visión a medio metro o a 1 metro. Pero se pueden convertir luego, ¿no? Ya está. Muy bien, sigamos entonces. En no olvidarse, ¿no? Agudeza visual, primero simplemente. Luego, cuánto de agudeza tiene. Y luego vemos si justifica prescribir o no justifica prescribir. ¿Y cuánto voy a prescribir? ¿Eso de qué depende? ¿Qué tan mal está la agudeza visual? Peor agudeza visual, más alta refracción. Más o menos por cada línea de visión que pierde el paciente es 0.25. Si ve 20-20 será plano, ¿no? Si tiene 20 sobre 25 será más o menos 0.25. Si es 20-30 será 0.50 tal vez. Pues por cada raya, por cada línea que pierde el paciente, más o menos hay un equivalente. ¿Cuánto? De 0.25. Es muy sencillo. Y este concepto para que ayuden, para que ustedes no están haciendo la cosa al azar, ¿no? Así que peor agudeza, media más alta. Mejor agudeza, las mías son mucho más bajas. Y cuando está muy cercano al 20 será por 0.25, 0.50 como máximo. No prescriban más. Vamos a seguir aquí. Entonces, ese es el primer objetivo. Simplemente, el paciente tiene su imagen retina o no tiene imagen retina. Así que no se olviden que la agudeza no solamente sirve para dar lentes, ¿no? Fíjate, quiero que tengan claro estos jóvenes. La agudeza es un examen importante, así como el examen externo que hablamos en clase pasada, es súper importante. ¿Cuál? La agudeza visual. Porque me da información de 3 condiciones, ¿no? Si la imagen está en retina o no está en retina. ¿Qué más? Dicen, ¿cómo están las vías visuales? El nervio óptico, el quiasma, las cintillas, la corteza, ¿no? De eso es. Entonces, la primera es simplemente refractivo. Vamos con la segunda. La segunda ya no me interesa un problema refractivo, que el paciente no ve, ¿no? ¿Y eso cómo se llama? Se llama salud ocular. Miren, qué tan importante es la agudeza visual, ¿no? Pero todo el mundo piensa que la agudeza visual simplemente para saber si tiene lentes, no necesita lentes o no necesita lentes, ¿no? Esa es una parte del objetivo, el propósito de medir ¿cuál? La agudeza visual, pero hacerlo bien. Pero también me da mucha información del estado de salud ocular. ¿Qué es salud? Salud es bienestar, ojos sanos, saludables por ahí. Entonces me dice en este caso, dice hay diferentes patologías o enfermedades que pueden causar pérdida de agudeza visual. Recuérdense, la clase pasada. Entonces una agudeza visual disminuida puede deberse por problema refractivo o por problema de salud ocular. Algo está pasando. ¿Y cómo diferenciamos eso? Uno es, bueno, es un autorrefractor, pero hay una forma muy sencilla. Usamos ese agujero o ese dispositivo negro con unos huecos en el centro, el agujero multiestenopeico o el estenopeico, ¿no? Esos huequitos, ese disco negro con muchos huequitos, eso me definía a mí, si esa agudeza visual disminuida es por un problema refractivo, o sea, por falta de lentes, o es que realmente es porque hay alguna patología, o sea que hay una afección en las estructuras del globo ocular o en los lentes del ojo, como cual, por ejemplo, catarata en el cristalino, una opacidad de la córnea, por ejemplo. ¿Qué más? Alguna afección en la retina, o en las vías visuales, o alguna afección en la corteza visual. Fíjense, jóvenes, qué tan importante es valorar bien la agudeza visual, ¿no? Desde el nacimiento hasta la edad adulta. Entonces, la agudeza visual se utiliza para verificar el éxito de un cierto tratamiento y o la necesidad de modificarlo o suspenderlo. Ejemplo, cirugía de cataratas, patología macular, terapia visual para la miopía. Es eso, aquí ya no hay muchos lentes, ¿eh? Entonces, la visión bajará cuando hay catarata, pero también te dirá luego que implanta un lente intraocular, cuánto hemos mejorado su agudeza visual, ¿no? O sea que el pre-cirugía y el post-cirugía. Entonces, si el diagnóstico ha sido bien elaborado, hay un lente bien implantado, la agudeza visual tiene que mejorar, sí o sí. Igual, cuando una maculopía, una patología de la mácula,
por un edema de mácula, alguna hemorragia por ahí. Entonces, si estuve en principio muy mal, con mi tratamiento debe mejorar. Igual pasa con la terapia visual, para la ambliopía. El parche. Si empezamos con una agudeza visual ambliópica de 20 a 70, con el parche, ¿cuánto ha mejorado? ¿No? Tiene que mejorar. Sirve para el prediagnóstico, pero también para el seguimiento del tratamiento, para ver las mejores y cuánto hemos mejorado, ¿no? Entonces, pues, es importante la agudeza visual tomarlo antes, durante, inclusive después, para ver la evolución o el pronóstico de mi tratamiento, ¿no? Ahí tienen ustedes 3 ejemplos bien clásicos. El asunto de la catarata, problemas de la mácula, que son más de manejo oftalmológico, y el último de terapia, que es manejo optométrico, ¿no? Catarata no hacemos nada, mácula tampoco, pero esta última parte, terapia visual, que va asociado con el ojo vago o el ojo perezoso, que es la ambliopía, esa es actividad o competencia de nosotros. ¿Preguntas sobre esa diapositiva? Creo que no hay más preguntas, está claro, ¿no? Pero igual, si alguna... disculpe, ¿qué Sí. significa AB? AB es agudeza visual. Gracias. Ajá, acá dice AB, ¿Podría ¿no es ver cierto? el concepto de ambliopía? A ver, ambliope, a ver, hay libros y tratados de ambliopía, pero en resumen, ¿qué es el ojo ambliope? Es lo que todo el mundo dice, el ojo vago, el ojo vago o el ojo perezoso. Es un ojo realmente que no le falta nada. Es un ojo donde no hay catarata, no hay patología, es un ojo completamente sano. No le falta ni una sola parte. ¿Qué le falta? Simplemente funcionar. Estímulo. Por eso es como un chico ocioso, ¿no? Que tiene todo. Tiene la asistencia de la familia, tiene techo, tiene alimentación, tiene vestimenta, pero no le da la gana de estudiar ni trabajar, ¿no? De ahí viene justamente el ojo vago. El ojo vago es igualito. No le falta ni una sola estructura. Absolutamente nada. ¿Qué le falta? Ese chico, por ejemplo, desmotivado, ocioso, ¿cómo tú puedes hacer que cambie de comportamiento? ¿Será posible o no? Sí, Ese niño, estimulándolo. ¿cómo? Estimulándolo, así es. Uno de repente, no sé, pues a látigos, qué sé yo, ¿no? Pero según algún método más eficaz, más efectivo para ese niño, ¿no? Para ese chico, ¿no? Entonces, estimulándolo. Igual, como este ojo vago no le falta nada, hay que estimularlo. Entonces, un chico, ¿por qué puede verse ocioso, vago o perezoso? ¿Por qué? Hay muchas razones, ¿no? Igual también, el ojo puede volverse vago o perezoso o ambliope por muchas razones. Generalmente hay 2 causas, causas fisiológicas y causas orgánicas. Una es por falta de estímulo, ya lo he dicho, que falta estímulo. Por ejemplo, un problema refractivo alto, no compensado. ¿Qué pasa cuando el paciente tiene una medida alta y no usa lentes de pequeño? La luz no llega a la retina, entonces no estimula los receptores, ¿no? Entonces falta estímulo, la luz no llega a la retina, pero por falta lentes. ¿Qué hay que darle? Hay que estimularlo. Lentes inmediatamente, pero desde pequeño. ¿Por qué más el ojo puede volverse vago? ¿Por qué más no puede llegar información a la retina? El ojo estrábico. El ojo desviado tampoco llega luz correctamente a la retina. Entonces se llaman ambliopía refractiva y ambliopía estrábica. O sea que el ojo se vuelve vago o perezoso porque no llega luz a la retina, uno porque le falta lentes. ¿Qué hay que estimularlo? Lentes, el mejor lente. ¿Qué más? El ojo está desviado, es estrábico, ¿qué hay que estimularlo? Enderezándolo, ya sea con cirugía o con prismas. Esas 2 son las causas más frecuentes y de manejo muy sencillo, ¿no? Y se llama ambliopía refractiva y otra es la ambliopía estrábica. O también ojo vago o perezoso por falta de lentes o porque está desviado. Y hay una segunda causa que son de tipo orgánico, que son más de manejo oftalmológico. Por ejemplo, una catarata congénita. ¿La luz llega a retina o no llega luz a retina? No llega. No llega, o llega No, parcialmente. no ¿Qué hace llega. con el ojo? El ojo se ambliopiza. Pero ahí no hay lentes, ¿no? Cirugía temprana, rápidamente. Otro ejemplo.
un problema, por ejemplo, un glaucoma, por ejemplo, tiene. Igual, pero ya no es problema de lentes, ni estrabismo, ¿no? Entonces, hay causas orgánicas y las causas funcionales. La clase pasada vimos a un niño con párpado caído, ¿no es cierto? ¿Se acuerda uno? Sí. Ese párpado, un párpado muy abierto y otro párpado muy caído. Entonces, ese paciente con el párpado caído, ¿puede volverse ambliopio o no? Sí. ¿Por qué? Porque Que no está pasa luz, caído, porque pasa. pasa por no ingresa, o ingresa parcialmente, porque el párpado caído cubre la pupila. Ujú. Tal vez pasa luz por la parte inferior, ¿no? Entonces una ambliopía meridional. O sea que realmente hay muchos libros, eso ustedes verán, creo que en el cuarto semestre, que es un capítulo de ambliopías, diagnóstico y tratamiento. Entonces la ambliopía orgánica es catarata, uno, cirugía. Otra cosa, el párpado caído, en un ojo pasa luz, en el otro ojo pasa luz En el caso parcialmente, de ¿no? pterigio, Hay que levantar el párpado. El pterigio realmente no hay mucho en niños, no afecta mucho, más en adultos, adultos. aunque tampoco es más en adultos, pero en niños es la catarata y el párpado caído o ptosis palpebral, ¿no? Eso es. Entonces, siempre la ambliopía es el ojo perezoso, ustedes lo han dicho perfectamente, porque le falta estímulo. Y hay que estimularlo. Comparemos con el niño, con el jovencito ocioso, el vago, no quiere trabajar igual. Cuando este niño vago, usted quiere estimularlo a los 15 años, tal vez consigues algún resultado, ¿no? Pero si ese ociosito que está empezando, si empieza a incentivar, a estimular a los 4 o 5 años, va a haber más resultados, ¿no? Porque más temprano. En el ojo vago pasa lo mismo. Diagnóstico temprano, precoz y tratamiento oportuno. No es lo mismo que diagnosticar ambliopía a los 3 años que a los 10 años. ¿En cuáles ustedes conseguirían mejor resultado? Por sentido común. ¿En el de 3 años o en el de 10 años? En los de 3 años. Claro, cuanto más temprano es mucho mejor. Porque nosotros no nacemos viendo 20 sobre 20, ¿no? La visión es un proceso largo de aprendizaje. Entonces este niño está, y dice es completa más o menos a los 5 o 6 años por ahí. Entonces, importante, el diagnóstico y tratamiento de las ambliopías antes de los 3 o 4 o 5 años como máximo. Pero cuanto más temprano y cuanto mejor se interviene, es mucho mejor. El ejemplo es este chico vago que hablamos, entre comillas, ¿no? Entonces, cuando este niño le estimulan 5 o 6 años, va a ser mucho mejor. A los 15 tal vez algo, pero a los 25 ya va a ser bien complicado. Tal vez consigues algo, pero casi nada, muy poco por ahí. Entonces, mira la importancia de la agudeza visual, ¿no? Pues no es solo lentes, jóvenes, ¿sí? Pero todo el mundo dice que lentes, no, no es eso, ¿no? Sigamos. ¿Están claros hasta ahí, no es cierto? Pero si no hay Sí, profesor. preguntando. Avanzamos, pasamos. Pasamos por acá. Quedó claro el ojo vago, ¿no? Y el ojo Sí, vago es profesor. simplemente darle lentes y parcharlo. ¿Y cuál parchamos? El ojo bueno. Para que otro ojo vago empiece a trabajar por ahí, ¿no? Pero hay veces ambliopías bilaterales, o se vuelven vagos ambos ojos, ahí más complicado. Pero para suerte, las ambliopías son unilaterales, generalmente afectan un solo ojo, generalmente, a mayor porcentaje, ¿no? Pues los niños nunca se dan cuenta, vienen demasiado tarde, porque con ojo ven perfectamente, ¿no? Y por casualidad, o la profesora, o la mamá se da cuenta, tapa el mejor ojo, el niño dice que no ve, ¿no? Empieza a llorar. Pero si está en binocular, nunca se dan cuenta que el niño es ambliope, ¿no? Salvo en la escuela, o cuando hay exámenes de rutina por ahí. Profesor, una consulta. Sí. Con el tema de la ambliopía, supongamos que el paciente tiene ambliopía en uno de los ojitos y es recomendable ponerle la medida con la que va a ver, imaginémonos que fuera un más 5, o se tiene que graduar desde el comienzo. Esa es una buena pregunta. Esa es la pregunta que debe preguntarse. ¿Qué opinan ustedes por sentido común? A ver, vamos a ver. ¿Tienes 5? O si quieren 6 o 7. ¿Darían todo o darían poco? ¿La mitad? Poco. Sí, Cada 6 meses le vamos a aumentar. Claro, corrigiendo cada 6 meses. Desarrollo. Algunos doctores le dan todo. Sí, eso es lo que justo yo le quería preguntar, porque hay algunos especialistas que sí le dan todo. Esa es una muy buena pregunta.
Y no hay Y otros son que es consenso, y no hay consenso, ¿no? Ahí, así como están viendo ahorita, por ejemplo, este tratamiento del COVID, no hay consenso, pero el COVID no tiene pues tantos años, ¿no? La ambliopía tiene años y años, ¿no? La ambliopía tiene todo el tiempo, y los libros dicen, ¿no? Sino que ahora se diagnostica mejor y más tempranamente. ¿Por qué se diagnostica mejor? Porque los pacientes de la población tienen un poco más acceso a la salud. Y también hay más oftalmólogos, hay más optometristas, hay más ópticas. No es porque las ambliopías han aumentado en los últimos años, ¿no? Siempre han existido, hay más recursos, ¿no? Entonces el manejo ha cambiado. Siempre hay consenso. Hay un libro donde cuando no se ponen de acuerdo sobre, uno dice otro tal o cual cosa, entonces llegan a un acuerdo, a un consenso, ¿no? Y el consenso es importante. Entonces el asunto es, en ambliopía jóvenes para todos, se corrige al 100%. Todo. Todo. Si tiene 5, dele 5. Si es 10, dele 10. ¿Por qué? Vamos a hablar del hipermétrope. Tiene 6, ¿no es cierto? Necesita 6 para que la imagen esté en retina. ¿Qué pasa si le damos 5? Le quito la capacidad, me imagino, ¿no? No veo al 100%. La imagen va a llegar, eso es, no va a llegar tanto a la retina, estimular parcialmente por él. Entonces, para que este ojo que esté en desarrollo no siga ambliopizándose, lo necesitan toda la medida. Inclusive hay que justificar la refracción bajo cicloplegia, con gotas. Casi todos los pacientes con ambliopía tienen que ser bajo cicloplegia. No a todos los niños, ¿no? Obligatorio a quienes tienen ambliopía, porque quiero saber realmente cuál es la potencia total. Entonces hay que prescribir todo. Pero controlando cuándo. Escuchen, jóvenes, ¿eh? Todo. Pero el niño crece de tamaño, ¿no? Sus ojos también. ¿Y qué pasa cuando el ojo crece? Cambia el poder. ¿Cambia la refracción o no cambia la refracción? Puede cambiar. Entonces los niños ambliopes deben ser chequeados cada 3 meses o cada 6 meses, porque su medida va a cambiar. Tal vez empezaron con 6 y al cabo de 6 meses ya no es 6, tal vez 5. Entonces hay que ir compensándolo. Pero en principio se prescribe todo, al 100%. ¿Por el reto cuál es? Que la imagen ingrese en retina, que estimule todos los otros receptores. Si doy parcialmente, sí, algo va a llegar a la retina, ¿no? Pero no llega al 100%. Pues el ejemplo que les pongo, si pongo 6, y en vez de 6, necesita 6, y le doy 5, con 5 sí, ya estemos cerca de la retina, ¿no? Pero no llego a estimular. Y estamos hablando de que los ojos necesitan estimularlos. Pues están los conos, no les falta ningún cono, están todos, ¿no? ¿Qué les falta? Que la luz llegue, los excita y los estimule. Es el reto, ¿no? Y ese es el problema refractivo, pero también hay un problema de ambliopía estrábica, que el paciente no necesita lentes. ¿Por qué no llega imagen a la retina? Porque el ojo está desviado. ¿Qué hay que hacerlo? Enderezarlo inmediatamente. Pero algunos son doble, o sea que tienen medida y así tienen el ojo desviado. Pues que hay que recibir lentes más prismas de cirugías. Es eso. Puede ser solo puramente refractivo o solamente estrábico. Pero a veces se presentan juntos, combinados. Hay un problema refractivo más un problema estrábico. Y si este estrabismo es de gran ángulo, ahí es cirujano, ¿no? Porque los prismas tienen límites. No se puede dar prismas de 12 o 15 o 20. Máximo 10 prismas. Los prismas molestan. El paciente ve doble, ven coloreados. Y otra cosa, ¿cómo adaptas tú un prisma en una montura? ¿No? Bien difícil. Los prismas son bien gruesos en su base. No sé si ustedes conocen prismas en forma física. El prisma es como un triángulo. Tiene su vértice y la base es bien gruesa. Cuanto más alto el prisma, es mucho más grueso en la base. Entonces, ¿cómo hace el montaje de una montura de prueba? Por ejemplo, bien complicado. Por eso hay límites. Máximos 10. 5 para el ojo derecho y 5 para el ojo izquierdo. 50-50. Eso también puede cambiar, ¿no? O sea, hay criterios para cada uno. Pero es otro asunto. Lo que quiero que quede claro con esta clase es para qué me sirve mi agudeza visual y realmente qué busco, ¿no? ¿Qué tan importante es la agudeza visual? Me dice todo, ¿no? Muy bien. Una vez que tengo esa definición, vamos a ver qué es AB normal. Es decir, la agudeza visual normal. Dice el valor aceptado por consenso de AB es 20/20 pies. O también 6/6 metros, igualito. O también en decimales es 1. O también una división al 100%. Anoten como quieren. 20/20,
6/6, 1 en decimales, o si quieren una agudeza visual al 100%. ¿no? Todos los pacientes deben tener agudeza visual unidad. Este de acá, ¿no es cierto? 1. Y 20 entre 20 es 1. 6 entre 6, 1. ¿Y 1 cuánto es? Al 100%. Si no es así, ya sabemos que tenemos que sospechar, ¿no? Sospechamos problemas refractivos, ambliopía o alguna patología. La patología que va, bien, desde segmento anterior hasta segmento posterior. Los de orden patológico, ¿nos referimos a quién? Al oftalmólogo. Él lo manejará. Y los problemas de ambliopía y los problemas refractivos o los ópticos, ese es manejo, este territorio nuestro, ¿no? ¿Estamos jóvenes? Entonces, anotan como quieran ustedes. Y las tablas que tenemos en el instituto, todas tienen esas unidades, ¿no? Uno se calcula matemáticamente, pero tampoco hace falta. Hay una tabla de equivalencia. Es muy sencillo, ¿no? Pero quien quiera hacer matemáticas, de dónde sale 20-20, 20-40, también pueden hacerlo. El cálculo no es complicado, ¿no? Es un poco de matemática y ya está. Sigamos. Pero es en visión de lejos. También en visión próxima, lo mismo. ¿Cuál es la visión normal? Igual, 20/20 o al 100%. ¿no? ¿A qué distancia para lejos? A 6 metros. O si quieren a 3. Pero si quieren menos también. Depende de qué, del octotipo. Entonces, cada octotipo que tiene impreso en la parte superior y en la parte final, dice, este octotipo deberá ser usado para 6 metros. Si dice eso, tiene que usted usarlo a 6 metros, si no, no sirve. Ahora dice, este octotipo a 3 metros, tiene que usarlo a 3 metros. Está bien escrito. Pues un octotipo que no tiene ese detalle no sirve. Porque no me saqué distancia. ¿no? Igual también para cerca, este octotipo es para 40 centímetros o 50 centímetros. Todos los octotipos tienen esa indicación. Si no tiene eso, no sé a qué distancia usarlo por ahí. Y la distancia influye en qué? En la agudeza visual. Porque si un paciente que tiene, por ejemplo, vamos a ver, 20-40 a 6 metros, si lo llevo a 3 metros va a tener 20-20, ¿no? ¿O no? Repito, si un paciente tiene agudeza visual a 6 metros o 20 pies, 20-40, ¿qué pasa si mido la agudeza visual a 3 metros? ¿Seguirá teniendo 20/40? Ya no es cierto. Tal vez sea 20-20 o 20-25. Es que la distancia sí influye muchísimo en la agudeza visual. ¿No? Sigamos. ¿Qué más? Ahora, tipos de medidas de la agudeza visual. Clasificación. Este es fundamental, ¿no? Así como la distancia influye en la agudeza visual, ¿la luz influye o no? La iluminación ambiental. Sí. Será lo mismo, será lo sí. mismo en un ambiente con 50 watts de luz, con 100 y con 200, cambia completamente. O sea que la primera condición, la primera variable, ¿cuál es? La distancia. Lo tengo resuelto con mi octotipo. Porque hay octotipos ahora para todas las distancias, ¿no? En el pasado la cosa es diferente. ¿Qué más me interesa? La iluminación ambiental. Y eso cambia. ¿Por qué cambia? Porque la pupila se abre o se cierra. Cuando hay bastante luz, ¿qué pasa con la pupila? Se cierra, ¿no es cierto? ¿La agudeza visual mejora o empeora? Pregunto para todos. Empeora. No. Cuando hay mucha luz, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con la pupila? ¿Hace miosis o hace midriasis? Miosis. Miosis, perfecto. En consecuencia, ¿la visión debe mejorar o debe empeorar? Mejorar. Mejorar, así es. Debe mejorar. Obligatoriamente. Y acuérdense, ustedes del agujero estenopeico, ese agujero chiquito. Con ese agujero chiquito, ¿la visión es mejor o es peor? Mejor. Es mejor. Igual pasa con la pupila. La pupila se hace más pequeña, la visión es mucho mejor. ¿Por qué? Porque elimina esas aberraciones periféricas. Y la imagen está enfocada justamente en la mácula. Por eso, si ustedes tienen ese agujero, ese disco negro, con un agujero de 1 milímetro y otro de 2, para el mismo paciente, ¿con cuál agujero verá mejor? ¿Con la de 1 o con la de 2? La de 1. Con la de 1. Exactamente, esa es la respuesta. Y en la pupila pasa lo mismo, ¿no?
Entonces acá en la iluminación ambiental hay tres condiciones. Dice agudeza visual fotópica. ¿Qué es fotópica? Con bastante luz. Luego, ¿cuál es? Agudeza visual mesópica o mesotópica, que es iluminación intermedia, ni mucho ni poco. La agudeza baja un poquito. Y otra cosa que es la agudeza visual escotópica, o sea que con baja iluminación. Entonces hay visión fotópica, mesópica y escotópica. Muy sencillo, ¿no? Foto, ¿qué es? Bastante luz, buena iluminación. Meso, ¿qué es? Como la mitad, meso, ¿no? Y escotópica, ¿qué es? Poca iluminación, poca luz. ¿Cuál es lo recomendable? Siempre con la primera o como mínimo la segunda. Y si ustedes miden la agudeza visual de un paciente, el mismo paciente, en el mismo consultorio, con el mismo optometrista, con la misma distancia, si ustedes cambian la iluminación, también va a cambiar la agudeza visual. Con la primera tal vez llegan a 20/20 más, con esta 20/20, y es posible que con esta baja a 20/30 de agudeza visual, el mismo paciente. Aquí la pupila se cierra completamente, ¿no? Hay más miosis, acá aumenta el diámetro y acá es mucho más grande la pupila. Muy bien. Vamos ahora, la siguiente clasificación dice, según el número y disposición de los optotipos. Dice, agudeza visual angular, un solo optotipo. Y agudeza visual morfoscópica, optotipos en línea. ¿Por qué está así? Dice la agudeza visual angular, dice y otro es la morfoscópica, optotipos en línea. En un caso presentas los optotipos uno por uno, no en conjunto. En la mesópica, los optotipos presentas en conjunto, o sea, varios optotipos. Ahí la pregunta para todos. ¿El paciente verá mejor cuando yo determine la agudeza visual angular o la morfoscópica? Morfoscópica. Piensan un poquito. Morfoscópica es cuando presento las letras en conjunto. Y angular es uno por uno. No sé cuántos toman agudeza visual que están en la sala. De los 50 o 60, sí, como 60 son ahora ustedes, ¿no? Entonces, ¿cuántos ya toman agudeza visual ustedes? Por letra, es angular. Yo, profesor. ¿Algún estudiante? ¿Han visto? Ya está. Angular, letra por letra. No sé si te habrá pasado, por ejemplo, el paciente tiene astigmatismo o los ambliopes, cuando tú les lees las letras todo en conjunto, llegan tal vez hasta 20/30 o 20/40, pero siempre se equivocan o confunden la F con la R, la T con la F por ahí, no sé si te pasa a ti. Entonces tú no sabes anotar si es 20/40 o es 20/50 o 20/30. Porque llegan hasta 20/30, pero fallan siempre 2 o 3 letras y son las mismas letras. Eso cuando presentas en línea o en conjunto. Pero si usted hace agudeza visual en esos pacientes con astigmatismos altos o los ambliopes, presentan letras uno por uno, tiene mejor agudeza visual. Entonces, con los pacientes de astigmatas altas o cuando no colabora mucho, es preferible hacer la agudeza visual de tipo angular. Es decir, presentar los optotipos no en conjunto, no en paquete, sino uno por uno. Es que esa es la mejor manera para saber cuánto de visión realmente tiene el paciente. Entonces, otro ejemplo más. Cuando las cosas están en multitud o separados, se ven mejor. Pregunto para todos, en general. Separado. Cuando están separados. Por ejemplo, si ustedes ven vamos a ver, 50 personas en un salón, va a ser complicado identificarlos tal vez, ¿no? Tal vez a los 10. Pero ¿qué pasa si esos 50 los presento uno por uno? Es más sencillo, ¿no? O sea, que es más fácil determinar la agudeza visual uno por uno en estos casos. No en todos los casos, ¿no? En algunos casos. Como cuáles, por ejemplo, cuando el paciente no colabora o falla demasiado algunas letras. Entonces uno sabe qué va a poner, ¿no? Si es 20, 40, 20, 50. Porque llega inclusive hasta 20, 30, pero se equivoca 2 o 3 letras. En ese caso aplican ustedes cuál.
la agudeza visual angular, pero también en pacientes pequeños, en los niños. Es más fácil a los niños presentar los octotipos uno por uno. Y eso se llama agudeza visual de tipo angular. Y octotipos o letras uno por uno, ¿no? Y la morfoscópica, el octotipos en línea, puede ser verticales, horizontales, como quieren, en conjuntos. Entonces, la agudeza visual será mejor cuando se hace la angular que la morfoscópica. ¿Por qué? Porque más fácil reconocer las cosas individuales que en conjunto, ¿no? En multitud más complicado, porque están amontonados, ¿no? Bien más difícil. Muy bien. Entonces, la siguiente clasificación sería clasificación según la zona de la retina explorada. Ya si hablamos lo que hace pasar un poquito, entre agudeza visual central y la agudeza visual periférica. Para la central, básicamente, ¿cuál? Con los octotipos, y la periférica era a través del campímetro, ¿no? Pero para refractivos me interesa mucho la agudeza visual central. Entonces, ¿qué sé o qué información me da esa agudeza visual? ¿Cómo está la fobia y la zona parafoveal? ¿Qué es la parafoveal? Las zonas que están muy cerca a la fobia. Y no olvidarse, la visión 20/20 solamente es en la zona foveal. Cuando nos estamos viendo con alguna parte de la retina, pero no es la fobia, la visión jamás será 20/20. Por los estrábicos no tienen 20/20, porque no tienen fijación central con la fobia. Están fijando por la zona extrafoveal y la visión es un poquito menos. El reto, ¿cuál es? Enderezar los ojos y que la imagen llega en la zona foveal. Muy bien. ¿Preguntas hasta allí? Creo que no hay preguntas, ¿no? Sigamos. Profesor. Sí. Profesor, buenas noches. Buenas La parte de clasificación según la zona de la retina explorada, agudeza visual central, foveal y parafoveal, esas son partes de la mácula. Claro, así es, exactamente. La mácula es la parte, la mancha, ¿no es cierto? Una zona que no hay vasos. En la zona macular no hay vasos, ¿no? O sea que no hay arterias ni venas. Es limpia completamente. Hay puros fotorreceptores, puro conos. Pues la visión máxima. Claro. Pero en la retina periférica encuentras ¿cuál? Encuentras vasos. Hay vasos más delgados, más gruesos por año. Y hay más conos. Perdón, hay más bastones. Pues no hay una zona de la retina en donde la visión sea el 100%. ¿Eso dónde es? En la zona foveal. ¿Y qué es la foveal? La zona de la mácula. Pero también en la zona parafoveal hay algo de agudeza visual buena, tal vez 20/25, 20/32. ¿No? Cuanto más te alejas de la fobia, la visión disminuye. Porque vamos llegando ¿cuál? A la retina periférica. Si estás más a la periférica, la visión será ¿cuánto? 20/70, 20/100 tal vez. Entonces el asunto es, para agudeza visual que el paciente vea por su zona foveal. Y la fobia es una zona central o la más central de la mácula, ¿no? Muy bien, sigamos entonces. Un segundito, vamos a emitir aquí. Listo, clasificación según la corrección. Es decir, si viene con lentes o si viene sin lentes. Pregunto a quienes ya hacen agudeza visual. Cuando un paciente viene con anteojos o con lente de contacto, lo que fue, ¿ustedes toman la agudeza visual con sus lentes o sin sus lentes? Por lo que ustedes han visto. Sin lentes. Si el paciente viene ya con sus, ya es un paciente que viene por revisiones o segunda visita, pero viene con sus lentes ya sean monofocales, bifocales, multifocales o con lentes de contacto. ¿Ustedes toman la agudeza visual con sus lentes o hacen que se quiten los anteojos o los lentes de contacto? Que se quiten los anteojos. Además tiene sentido por Se sentido quite el común. lente de contacto y que descanse un tiempo. Ya. Pero el paciente ya está en el consultorio, ya vino, ya está con nosotros, ya hace el examen externo, ya estoy en el examen de agudeza visual. Entonces, ustedes hacen que ese paciente ya viene con sus anteojos, y si este es un paciente tuyo o viene referido, ¿cuál es la forma correcta? ¿Con sus lentes o sin sus lentes? ¿O con ambos? Con ¿Qué opinan? Con ambos, para ver hasta dónde lo que con ambos.
Ya, puede ser con ambos, ¿no? Pero jóvenes, ahí no pierda mucho tiempo. ¿Cuál es lo correcto? Es, toma la agudeza visual con lentes puestos, ya sea bifocales, monofocales. Eso, por ahí acá dice, abajo, agudeza visual con corrección. Si viene con anteojos, aunque creen que ustedes la precisión no es la correcta, hagan la agudeza con lentes puestos. Y si ese paciente viene, por ejemplo, ya es tu paciente, tú ya lo conoces, o bien de un centro donde hacen bien las cosas, seguro su visión es buena de lejos, no ha cambiado mucho, tal vez cambie. Si es un paciente adulto ya no cambia mucho, tal vez, ¿no? Tal vez cambiar de cerca, pero si es un niño puede cambiar mucho más. Entonces, en esas condiciones es mejor tomar la agudeza visual con sus correctores, ahorras tiempo. Si con sus anteojos no llega a 20 sobre 20, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Aumentarle? No, todavía estamos en agudeza visual, después vendrá. Pues, de repente puedes bajarlo también, ¿no? Mucha medida. Medirle ojo por ojo. No, la agudeza es ojo por ojo siempre. La agudeza visual ojo por ojo. Nunca hagan binocular. Al final tal vez. Hacerlo sin los lentes. Estamos viendo el paciente viene con sus lentes y uno es que llega a 20 sobre 20. Entonces la información es que no ha cambiado mucho, ¿no? Tal vez lo mismo. ¿Hago la refracción? No hay variación de medio. No hay variación, así es, lo mismo. Pero ¿qué pasa si no ve el paciente, no llega a 20-20 con sus lentes? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué hacen ustedes? El siguiente paso es tomar una nueva refracción. No, antes todavía. Yo quiero saber por qué no está viendo, puede ser catarata, tal vez, ¿no? Si el paciente ya por encima de 60 años. Alguna patología. ¿Cuál es el siguiente paso cuando el paciente viene con anteojos? No ve. ¿Qué hace? Usted tiene la respuesta. ¿Qué lo hacen? Lo ponen en el pinhole, el agujero estenopeico, pero ya no sobre sus lentes. No sé si han entendido. Si el paciente viene con anteojos, tengo dos posibilidades. Es que vea bien con sus lentes, o es que realmente no logra ver 20-20, con ambos ojos o un solo ojo. Entonces tengo que saber por qué no está viendo con sus lentes. Puede que sus lentes ha cambiado, o puede que haya alguna patología. ¿Qué hacemos? Rápidamente, sin perder tiempo. Colocamos ¿cuál? El agujero estenopeico. En cada ojo. Si mejora, claro, ese disco negro con los huequitos. Para que entre más la luz y pueda enfocar más. Y si mejora, es que el lente ha cambiado. Si no mejora, es posible que haya una patología. Sencillo. Hace agudeza visual con sus lentes. Si mejora 20-20, no hay por qué preocuparse, ¿no? Listo. No pierdo tiempo, veo otra cosita por ahí, y seguro en su medida es muy parecido. Ahí no cambian mucho. ¿Para qué cambias el lente a un paciente que tiene visión 20 sobre 20? La refracción lo mantienes. ¿Para qué lo vas a poner ni cuarto más ni cuarto menos, no? Si con su -2, por ejemplo, tiene visión 20 sobre 20 y confortable. El lente lo vas a cambiar, ¿por qué? Porque el lente tiene a muchos años. Ese lente puede estar rayado, pigmentado, ¿no? Los lentes tienen un tiempo de vida útil, pero no cambias la medida. Simplemente el paciente dice, felicítenlo, si realmente su medida está estable. Yo lo vi el año pasado, tenía -2, por ejemplo, y ahora tiene -2, y eso es muy bueno, ¿no? El paciente mañana se preocupa cuando dice el paciente, señor, su medida aumenta a 0,25, el siguiente es 0,50 más. Entonces, no digas por vender la lente al paciente que ha cambiado a 2,25, 2,50 por él. Son cambios insignificantes. Dile más bien, si crees que estás segura que la visión es buena, con su -2, es una medida estable, se mantiene a lo largo de los últimos años, y cambiamos los lentes simplemente porque su lente está un poquito pigmentado, rayado por él. Entonces, nuevos lentes. Tal vez si esos lentes eran lentes monofocales, sin tratamiento, le dice, señor, estos lentes, el año pasado no había lentes, pero lentes con protección contra luz azul, ¿no? Entonces vamos a cambiar sus lentes con la misma medida, pero un nuevo diseño de lentes digitales, y vamos a agregarlo, tratamientos a su lente, un antirreflectivo y un lente con protección contra luz azul. Entonces le vas dando valor al anteojo por él, ¿no? Pero la medida no lo muevas. A veces el paciente dice que no, pero doctor, con mis lentes antiguos -2 veo mejor, ¿eh? Y con -2,25 sí también, pero me siento mejor con mis lentes. Pero ese sería el primer caso. Pero si no mejora con lentes a 20-20, el agujero. Si mejora, ahí sí cambias la refracción. Y se hubiera cambiado. De repente 2 hay 2,50, pues depende cuánto de agudeza tiene, ¿no? Y listo. Y si no mejora, buscas otra causa.
tal vez una catarata, algo por ahí. Y listo. ¿Está claro? Y eso se llama entonces agudeza visual con corrección. Ya no pierdas tiempo haciendo agudeza visual con lentes y sin lentes. Lo que ustedes quieren saber es realmente cómo está viendo con esos lentes. Si es igual, es estable, ha cambiado. ¿Cuánto ha cambiado? ¿Se ha cambiado un solo ojo o es que ha cambiado en ambos ojos? ¿Se ha cambiado la medida de lejos, el de cerca o el de intermedio? Tú vas evaluando por él. Que ya no pierdan tiempo hacer agudeza visual sin su lente, salvo que ustedes creen que el lente está pues, fatal, ¿no? El paciente no ve o no se siente cómodo con los lentes. Ese es uno. Y otro asunto, el paciente cuando viene a consulta sin lentes de contacto unifocales, eso se llama agudeza visual sin corrección. Ahí se hacen sin corrección, no trae nada, ¿no? No hay lentes. La primera vez. O segunda visita, pero viene sin lentes. El lente se rompió, se perdió por ahí, pues vas a eso. Ahí la única opción que te queda, ¿cuál es? Es agudeza visual sin su corrección. Es que en tu ficha dice agudeza visual con corrección o sin corrección. Importante ese detalle, porque si ustedes ponen 20-40 o 20-20, yo no sé si esa agudeza es con lentes o sin lentes. A eso se refiere cuando dice AB sin corrección y AB con corrección. Incluso en sin corrección lo ponen simplemente SC. Dicen AB, SC es sin corrección. AB, CC es con corrección. Muy bien. Sigamos. Clasificación según la distancia del test. Eso ya hemos hablado, ¿no es cierto? En principio. Entonces dice de lejos a más de 6 metros, a 20 pies. ¿Por qué a 20 pies? Porque por óptica se sabe que los rayos de luz, cuando llegan a los 6 metros de distancia de mis ojos, se hacen paralelos. Cuando están más lejos de 6 metros, todos los rayos siguen siendo divergentes. Entonces, por eso estudiaron los ópticos, los físicos, colocar el optotipo a 6 metros. Pero eso ya cambió, ¿no es cierto? Haría optotipos para todas las distancias. Y el de visión próxima, igualito, se hace a 25 o 40 centímetros. Eso también cambió un poquito, porque realmente estos tiempos ya nadie lee a 25 centímetros, ¿no? Muy poco. Casi todos están trabajando a qué distancia? A 50 o 70 centímetros. Ahí se ubican su laptop o su computador de escritorio. Pues es importante preguntar al paciente cuál es la distancia habitual de trabajo. ¿Cuántas horas trabajan, por ejemplo, a 50 o 70 centímetros? ¿Y qué tan grande es el tamaño de su pantalla? Aunque estos tiempos cada vez las pantallas se achican, ¿no? Pero también tienen mejor resolución. Antes las pantallas eran muy borrosas, no había buen contraste. Ahora las pantallas realmente son de muy alta definición. Entonces están cambiando el tamaño de las pantallas. Muy bien. Clasificación según la intervención del sujeto o del paciente, ¿no? Hay dos cosas. Una es agudeza visual sin que el paciente diga si ve o no ve. Uno se llama objetiva y otro se llama subjetiva. Pregunta allí, creo que ahí sí hay que explicar un poquito más. ¿A quiénes hacemos agudeza visual objetiva? Agrego un poquito más. Objetiva es cuando el paciente no interviene. Y subjetivo viene el sujeto. Cuando el sujeto dice que, el paciente dice que sí veo más o menos, o llego hasta la cuarta fila, o la quinta fila, o la octava fila. Y el otro es cuando el paciente no habla, no te dice que sí ve o no ve, ¿no? Es objetivo, o sea, lo que tú observas. Entonces ahí le preguntas, ¿a quién hacemos la objetiva y a quién la subjetiva? A los bebés, ¿no? la computadora? No. A los niños sería la subjetiva. A los niños, claro. A El los niño niños. no te va a decir, no reconoce formas, ¿no? Ni símbolos, ni letras. A los niños. ¿A quiénes más? A los adultos mayores. A los mudos, ¿no? A los iletrados. O a los sordomudos. También. A los iletrados también, algunos iletrados. Aunque para iletrados hay letras especiales, ¿no? Lo de símbolos, la E, también. Hay varias cosas. Pero objetivo es cuando el paciente no te dice que ve o no ve, sino que valería lo que tú observas. Básicamente, ¿quién? Pacientes pediátricos, los bebitos, o los pacientes que no colaboran mucho, o también los mudos o los sordomudos, ¿no? Ahí no hay manera. Y la subjetiva es ya pacientes que colaboran, ¿no? A partir de los 3 años, por ahí 5, 6, 7 años no hay problema, ¿no?
porque se colaboran. Ya dicen que si ven la letra E, el número 6, o los símbolos como la manzana, el círculo, el cuadrado, que vamos a ver más adelante. Claro, el objetivo y el subjetivo. Sí, ¿no es cierto? Los pacientes Muy que no bien. saben leer, profesor. También, claro, sí. O sea, cualquier paciente que no colabora. Ahí la única opción, ¿cuál es? Es subjetiva, no hay otra. Y la subjetiva es para los pacientes cooperadores, ¿no? Que intervienen y hablan, entonces es importante eso. Profesor, una consulta. En el caso de la Sí. clasificación segunda corrección, estábamos viendo el tema de medidas sin corrección y con corrección. ¿Qué pasa si un paciente tiene una medida de -2 y pasó el año, porque obviamente para evaluarse son cada 12 meses, la medida le bajó a 0,50, lo que a veces pasa? ¿Cómo se le tendría que explicar al paciente en ese caso? Bajó de -2 a -0,50. No, bajó un 0,50, o sea, tendría 1,50, menos 1,50. Y así el paciente de -2 a -1,50. Sí, un ejemplo, ¿no? O un Un 0,25 ejemplo, ya. ya. ¿Qué ya se le está. tendría que explicar al paciente en ese caso? Ya. A ver, de -2 a -1,50. Piensan un poquito. Claro. La miopía, jóvenes, a ver, por sentido común, con el tiempo, ¿debe bajar o debe disminuir? La Porque hay miopía. pacientes que a veces les sube. Este paciente que tuvo -5 a -1,50 es imposible. Las miopías realmente nunca bajan, salvo aunque en ojos puede ser cualquier cosa. Las miopías más bien avanzan, aumentan. Vamos a la raíz de la anatomía del ojo. Vamos al principio, cómo nacen los niños, ¿no? Los niños pequeños o los recién nacidos tienen un ojo pequeñito, ¿no? O tienen un ojo grande. Más o menos tienen un ojo más o menos en promedio 13 a 14 milímetros. ¿Cuánto es el tamaño de un ojo adulto? 25, 24 milímetros. 24. Así es. Entonces el niño pequeño tiene ¿cuánto? La mitad, tiene 13. Ojo pequeño. ¿Qué dijimos? Ojo pequeño, ojo hipermétrope, ¿no es cierto? Sí. Ojo grande, ojo miope. Miope. Entonces es normal que los niños nazcan hipermétropes. ¿De cuánto? De +4, +5, más o menos por ahí. O sea que esos niños, pero se va a compensar, ¿no? El ojo crece. Entonces, como el ojo crece, ¿la imagen dónde va? En la retina. ¿Y a qué edad se metropizan más o menos los niños? O si llegan a que el ojo sea normal, la imagen de retina, más o menos los 5 o 6 años promedio, por ahí. Se llama un proceso de hemetropización. ¿Y qué es eso? Que más o menos todo el sistema óptico se normaliza, ¿no? Y la imagen está en retina. Entonces, ¿qué pasa si el niño naciera hemétrope, no hipermétrope? ¿Qué va a pasar cuando este niño tenga 5 o 6 años? Se va a volver miope. ¿Y qué pasa si el niño naciera miope, aunque sea con 0,50 o 0,75? ¿Qué va a pasar cuando su ojo ya no mide 13 milímetros, sino 20? Va a ser miope. Entonces tengan mucho cuidado con los pacientes hemétropes y los niños, porque cuando más aumentan de tamaño y el ojo crece también, se van a ver miopes y altos, pueden llegar a medidas de 15, 18, hasta 20. Entonces, bajo este principio, las miopías deberían aumentar, ¿no? O mantenerse. Por el contrario, las hipermetropías con el tiempo más bien disminuyen. Pues en niños pequeños, cuando te encuentras +3, no se da lentes, solo observación, seguimiento, va bajando. Y cuando das, ahí sí funciona el asunto, cuando no son ambliopes, si te encuentras una hipermetropía de +5 en un niño de 4 o 5 años, no vas a dar 5, ¿no? Dar hasta los 1,50, 1,75. El resto se va a compensar con que el ojo va creciendo por ahí. Entonces, cuando encuentren ustedes que el paciente vino con -2 y luego ustedes después de un examen encuentran -1,50, es que seguramente está mal la primera refracción, porque no es posible que bajemos de -2 a -1,50. Al contrario, debe subir o mantenerse en -2. Pero también es importante lo siguiente, ¿no? Entonces ahí vas a probar al paciente con cuál ve mejor, con -1,50 o con -2. Entonces, si ve mucho mejor con -1,50, dele 1,50. Aquí Entonces hay fue una reflexión mal tomada al comienzo, por eso que puede suceder al eso. principio, así es, claro. Entonces, ahí sí creo que justifica hacer ambas agudezas.
con lentes y sin lentes. Por ejemplo, si sin lentes el paciente tiene 20/70 o 20/50, es difícil que tenga menos 12. ¿Será cuánto? Tal vez unos 25, unos 50. No se olviden, por cada línea que pierde el paciente, más o menos su medida es cuánto, menos 0,25. Uno que tiene menos 2, tendremos una visión de 20/100 o tal vez 20/150. Entonces ahí se justifica hacer ambas agudezas visuales por él. ¿Y prescribes cuál? Prescribes cuál, el menor negativo. Hay un consenso. Dice, en positivos, dile el máximo positivo. Dice el paciente, ¿con más 2 o con más 2, 50? Doctor, realmente con ambos ve igualito. Con más 2 y más 2, 50. Pero ahí la duda, ¿no? Entonces, ¿cuál? Profesor, buenas noches. Una consulta. Las diapositivas lo va a subir usted, ¿no? Oh, estoy subiendo ¿En la clase de hoy? Estas son de ustedes, todas, todas. Además, estas son las diapositivas, pero luego esto está en un PDF completito, donde ya puede leer todo con referencia con todo. Este es solo el resumen. Yo cuelgo siempre ambos, las diapositivas y el PDF, para que pueden complementar con las lecturas. Ya se va a acabar la clase. ¿Qué hora es? Tenemos, Interesante, profesor. Muy interesante, profesor. Se termina, 9:45, pero tenemos, ya, aló. Dijo que iba a enseñar unos videos, creo. Se va a cortar, ¿no? Pero tenemos bastante. Sí. Aquí nos tenemos como casi 60 diapositivos. Hemos pasado, creo que 6. Seguiremos en la próxima clase. Pero yo lo voy a colgar ahora mismo y revisen los videos. Se les va a cortar la clase. Sí, profesor, por favor, para poder ver y leerlo nuevamente. Ahora mismo. Porque no entendió mucho. En 10 minutos.